Compañera, buenos días. Doctora, buenos días. El día de hoy me ha tocado exponer el tema diseño de PPR sobre el modelo de estudio. Primeramente, nos dice, hay que tener en cuenta algunos conceptos previos para poder saber un poco sobre este tema. Primero, ¿qué es el diseño? El diseño es, nos dice, determinar la forma y los detalles estructurales de una prótesis parcial removible. Es decir, nosotros vamos a diseñar, como le dice el propio nombre, qué es lo que nosotros queremos para nuestra futura prótesis removible, cuáles van a ser nuestros retenedores, nuestros apoyos, nuestra base, nuestro conector mayor. Es decir, nosotros dibujamos, nosotros pues buscamos la mejor solución para un caso dentro, tratando de diseñar de mejor forma nuestra prótesis removible de acuerdo sea el caso de cada paciente. Nos dice que la prótesis parcial removible debe ser diseñada en los modelos de estudio antes de iniciar cualquier procedimiento restaurativo, o cuando además de antes de modificar la boca de nuestro paciente, o especialmente nos dice antes de tomar la impresión definitiva. Es decir, nosotros en nuestro modelo de trabajo, modelo de estudio, vamos a estudiarlo, vamos a analizarlo y para poder saber qué es lo que vamos a modificar, qué es lo que vamos a restaurar, y eso nos va a ayudar para posteriormente tomar nuestra impresión definitiva. Y nos dice que cuando se diseña una prótesis siempre se debe tener en cuenta lo que es la retención, el soporte y la estabilidad, tres elementos principales que la autora ya nos ha mencionado. Otro concepto que también es importante para el diseño es la línea del fulcrum, La famosa línea del fulcrum nos dice que es una línea imaginaria que une los apoyos oclusales de los pilares principales, que dan la mayor retención. Nos dice que se encuentra normalmente en el extremo libre y que esta línea pasa por los apoyos, como se nota en la imagen, que se encuentran en los apoyos mesiales más próximos al espacio dentulo. Por ejemplo, la imagen es una clase 1 y los apoyos más próximos al espacio dentulo son los que se encuentran en los premolares, y están en mesial. Entonces, la línea del fulcrum pasa por estos dos apoyos y es una línea que es perpendicular a estos dos apoyos, como también ya nos ha explicado la autora. Luego nos dice, ¿cuál es la secuencia del diseño de la dentadura parcial removible? Nos dice, primeramente, la boca del paciente tiene que ser llevada a una condición periodontal sana, es decir, no tiene que tener periodontitis, una enfermedad en la cual los dientes tienden a tener movilidad dentaria y si tiene movilidad dentaria pues no pueden ser pilares en nuestra prótesis parcial removible. Por eso nos dice que la boca tiene que estar previamente en una condición ideal para poder instalar una prótesis removible, Y nos dice que el diseño deberá ser lo más simple posible, no debe agregársele ningún otro elemento que haga que nuestro diseño sea tan complicado, dice, y también difícil de reproducir en el metal, dice, a menos que este sea estrictamente necesario. Y es preferible, nos dice, usar un lápiz afilado y marcar suavemente para poder borrar cuáles sean nuestros errores con facilidad, Así como se ve en la imagen, se ve una boca apta para poder recibir una prótesis parcial removible. Luego nos dice que es muy importante el análisis previo del modelo, es decir, el paralelizado, Nos dice que esto nos va a ayudar a tener una idea general de qué es lo que necesitamos hacer y cuál será el diseño que nosotros vamos a optar, Nos dice que con el paralelizado pues nosotros vamos a poder hallar nuestras zonas retentivas en nuestros pilares, vamos a hallar nuestro ecuador, hacia dónde tenemos que dirigir nuestro retenedor, etcétera, Y aparte de eso, también en nuestro modelo de estudio podemos observar lo que son las zonas retentivas, aquellas zonas en las que nosotros tenemos que aliviar, y las zonas posterior al post-damming, donde nosotros no tenemos que tocar, o tenemos que evitar, Luego dice, un paralelizado de los modelos de déntulos parciales es necesario para evaluar los contornos dentarios, y los tejidos, y de los tejidos para planear el futuro eje de inserción de nuestra prótesis y de remoción de la misma, para guiar cuál va a ser la modificación de los pilares, Si estos son muy retentivos, obviamente se les va a tener que desgastar un poco para que la inserción de nuestra prótesis pueda ser mucho más fácil.
Luego nos dice, los modelos de diagnóstico articulados permiten la evaluación del plano de la oclusión, es decir, posterior a nosotros haber evaluado nuestros modelos de estudio en el paralelígrafo, entonces procedemos a articularlos, ¿no? ¿Qué sería lo ideal para poder evaluar cuál es el plano de la oclusión de nuestro paciente, para poder observar la disponibilidad del espacio interoclusal, es decir, cuánto espacio tenemos nosotros para poder instalar nuestros dientes artificiales y para poder localizar los topes céntricos o interferencias, ¿no?, que existan. Bueno, es muy importante, como nos dice, articularlo sería lo ideal para poder evitarnos, ¿no?, futuros problemas, y también poder saber y qué es lo que necesitamos modificar aún en boca del paciente antes de diseñar el diseño definitivo, ¿no? Luego nos dice, posterior a eso, dice que con un lápiz nosotros debemos marcar cómo es que nosotros deseamos obtener nuestra prótesis parcial removible, y debemos tener en cuenta varios datos. Primero, que la zona entre la unión de la encía con el diente debe ser de 3 a 4 milímetros para evitar la presión al tejido blando, ¿no? Al tejido que se encuentra adyacente a los pilares o a los dientes, ¿no?, donde se van a encontrar los apoyos, donde se van a encontrar los retenedores, etcétera, ¿no?, ya sean directos o indirectos, ¿no? Y además nos dice que es para evitar la presión, evitar que no se siga, o sea, para evitar que no se siga produciendo el líquido crevicular. El líquido crevicular se encuentra entre la encía y el diente, ¿no? Y eso ayuda a remover todos los residuos que se encuentran en esa pequeña abertura, ¿no? Y de esa forma también vamos a evitar, nos dice, que se acumule comida en dicha zona y se inflame la encía. Luego nos dice que también tenemos que tener en cuenta el límite posterior del post-damming, que ya les expliqué hace un momento, porque es importante marcarlo, ¿no? Es muy importante marcarlo para no sobreextendernos con la prótesis parcial removible, no irnos tan atrás, no irnos tan posterior, y así evitar el reflejo nauseoso, ¿no? Sobre todo en pacientes que son hipersensibles, ¿no? Ahora también nos dice que el grosor del conector mayor no debe ser menor de 5 milímetros, porque tiene que ser resistente, ¿no? Nos tiene que garantizar la resistencia de la prótesis parcial removible. También nos dice que también podemos marcar o debemos marcar hasta dónde queremos que esté la rejilla, donde se van a retener los futuros dientes artificiales, porque nos dice que no es conveniente desplazarla mucho hacia vestibular, ya que esto provocaría situaciones antiestéticas, ¿no? Entonces sí nos quitaría espacio para la colocación de nuestros dientes acrílicos. También es importante observar que los apoyos estén ubicados en las piezas donde exista el espacio necesario para colocarlas, es decir, aquellas piezas que van a ser preparadas para poder colocar los futuros apoyos, es decir, donde haya mayor espacio, ¿no?, y menos desgaste dentario. Luego nos dice que también es muy importante lo que ya la autora nos ha explicado, que en el diseño se debe seguir siempre una secuencia, ¿no?, para no olvidar todos los detalles. Primero nos tenemos que enfocar en lo que son los apoyos oclusales, o apoyos singulares, apoyos bueno, primero nos enfocamos en los apoyos, luego nos dirigimos a lo que son los retenedores, luego vamos a los conectores mayores, elegimos cuál es nuestro conector mayor, diseñamos, y al final los conectores menores y las bases, ¿no? Entonces es importante seguir esta guía para nunca olvidarnos de algún paso, ¿no? En tal caso, entonces, ¿por qué es importante como conclusión el diseño de las PPRs en un modelo de estudio? Es muy importante porque nosotros vamos a poder analizar en ese modelo cuáles van a ser las modificaciones que tenemos que hacer en nuestro paciente, y en caso de los técnicos dentales, pues podemos recomendar al odontólogo cuáles van a ser aquellas cosas que se deben enfocar el odontólogo para poder sacar un buen resultado, ¿no?, una buena PPR. También podemos anticipar nuestro diseño y ya teniendo en cuenta las futuras modificaciones, y estudiar nuestro caso, ¿no?, lo mejor posible, y bueno, también nos puede ayudar a evaluar lo que es el espacio que existe entre los dos arcadas, entre los dos maxilares, ¿no? Cuánto espacio realmente existe, ¿no?
y para poder elegir bien cuáles son los dientes artificiales que vamos a usar, ¿no? Que es muy importante también, porque eso también influye mucho en